Hola, el problema 5 del nivel medio dice: Ana escribe conjuntos de 5 enteros positivos consecutivos con la siguiente propiedad. La suma de 3 de los números es tan grande como la suma de los otros dos. ¿Cuántos conjuntos con esta propiedad ha escrito Ana? Para solucionar este problema vamos a llamar entonces a el primer entero positivo. Y entonces los 4 enteros positivos que le seguirán son a más 1, a más 2, a más 3, a más 4. La suma de estos 5 números enteros positivos es 5a más 10. Y como la condición es que la suma de 3 de los números es tan grande como la suma de los otros dos, entonces tiene que suceder que esta suma sea un número par para que la división por 2 dé un número entero. Y esto se cumple cuando a es un número par. Esta es una lista de posibles conjuntos. Obviamente hay más, pero bueno, noten que empiezan con un número par. Bueno, aquí aparecen las listas con sus respectivas sumas. Noten que estas sumas son múltiplos de 10, como habíamos dicho antes que las sumas daban 5a más 10 con a par. Aquí vemos para el primer caso que la suma es 20, entonces tenemos que repartir en 10 y 10. En este caso tenemos 2 más 3, 5 más otro 5 nos da 10, que es lo mismo que 4 más 6. Y en el segundo caso 4 más 5 más 6, que nos da 15, que es lo mismo que 7 más 8, 15. En los otros dos casos no se logra dividir la suma en dos partes iguales. Los dos primeros conjuntos entonces cumplen la condición que estamos buscando, pero la pregunta es entonces ¿cómo sé si hay más o si son solo estos dos? Entonces la idea es contar de cuántas formas puedo separar el conjunto de números para que la condición se cumpla. Tenemos 10 casos que si se listan cuidadosamente muy seguramente no nos va a faltar ninguno. Aquí empezamos con la suma de el primero y el segundo, luego el primero y el tercero, luego el primero y el cuarto y así sucesivamente. Estos 10 casos nos dan 10 ecuaciones, de las cuales solamente las dos que están señaladas nos dan soluciones. Eso lo que quiere decir es que A puede ser o 2 o puede ser 4, que era la lista que teníamos anteriormente. Así que la respuesta es que Ana encuentra dos conjuntos con esta propiedad. Bueno, y como estamos aquí es para aprender cosas nuevas, entonces vamos a ver lo que es el número combinatorio. Porque ustedes se estarán preguntando, bueno, y listamos 10 casos, pero ¿cómo sé que no eran más? O que me equivoqué listando uno, que lo listé 2 veces o algo de ese tipo. Entonces, para eso es que utilizamos este número combinatorio. Entonces lo van a aplicar cuando tenemos n elementos que los queremos combinar tomando r elementos a la vez. Entonces imagínense que ustedes están en su salón de clase y entonces el profesor o la profesora les dijo que tenían que hacer un trabajo en parejas y entonces pues ustedes tienen que formar los grupos. Entonces una pregunta podría ser de cuántas formas se podría organizar el salón en grupos de a 2. Entonces en ese caso pues estaríamos ordenando, suponiendo que tiene el salón 30 estudiantes y los vamos a organizar en parejas de a 2. Entonces, ¿de cuántas formas se podrían organizar esas parejas? Entonces, para conocer, bueno, algo muy importante aquí antes de continuar es que esos elementos tienen que ser todos distintos, ¿sí? Y bueno, entonces el número combinatorio lo denotamos así. Esta es una notación que se utiliza, se lee n combinados de AR o también se denota así. Bueno, y entonces la definición es que ese n combinados de AR es n factorial sobre
r factorial por n menos r factorial. Donde para los que, pues como estamos aquí para aprender, entonces esta n factorial es 1 por 2 por 3 hasta n. Así se define el número factorial. Entonces, para el caso de nosotros allí que teníamos los 5 números consecutivos y los queríamos organizar de a 2, entonces lo que hacemos es 5 combinados de a 3. Y eso nos da, entonces según lo que vimos arriba, 5 factorial sobre 3 factorial, 5 menos 3 factorial. Y ese 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4, por 5, como vimos arriba. Y esto es 1 por 2, por 3, por 5 menos 3, que es 2, entonces 1 por 2. Todos estos se cancelan con los de arriba, nos queda 4 por 5, 20, dividido 2, que es 10. Y eso va a ser lo mismo que si ustedes hacen 5 combinados de a 2. También, ustedes hacen la cuentecita, también nos va a dar 10. Entonces, la lista que hicimos pues es correcta.